¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, buena tarde, Héctor. Buenas tardes, ¿me escuchan? Solo quería Sí, le confirmar que... saluda Maribel. Ay, gracias, Maribel. Qué bueno escucharte. Perdonen ahí el retraso que no sé qué le pasó a mi computador, no quería conectarse. Tuvimos ahí que hacer varias cositas, pero lo bueno que el Señor escuchó nuestras oraciones. Entonces, sean bienvenidos y bienvenidas. Bueno, vemos ya 8 hermanos y hermanas conectadas. Bienvenidos, bienvenidas. Solo me gustaría saber Amén. si todos me pueden escuchar, tal vez solo para saber quiénes están presentes. Sí, Si ¿me me escuchás, no? regalan sus nombres, por favor, mientras se están conectando algunos que faltan. David presente. Buenas tardes, hermano David. Marjorie presente. Gracias, Mayori. ¿Falta alguien más? Samuel Pérez presente. Gracias, Samuel, bienvenido. Olaguer Bausa, presente. Bienvenido, hermano, mucho gusto. Hola, Dora Medina desde Colombia. Gracias. Wow, desde Colombia. Bienvenida, Dora. Mucho gusto. Gracias Bienvenida. por haber Gracias. aceptado la invitación. Brenda Bonilla. Mucho gusto, Brenda. Qué bueno saludarla. Qué bueno que se pudo agregar nuevamente al chat también. Bienvenida. Gracias, pastor, muy amable. Al fin, espero no tener ningún inconveniente. Le agradezco. No, gracias por avisarme ahí. Y bueno, qué bueno que pudo ahí ya tener un número para contactarlo. Bueno, creo que como tuvimos ahí hoy sí, no esperábamos estos inconvenientes con la tecnología, pero agradecemos su paciencia y esperamos en Dios que podamos tener un buen tiempo. Vamos a tratar de aprovecharlo. Como para los que nos acompañan por primera vez, sean bienvenidos, bienvenidas. Estamos compartiendo este estudio desde la bella Guatemala y tenemos invitados de diferentes partes. Creo que el Señor está permitiendo poder compartir y que su palabra llegue a través de estos medios a todos los rincones. Así que nos alegramos y nos regocijamos por los que están hoy acá presentes y han aceptado esta invitación, ¿verdad? De poder aprender juntos a estudiar la Biblia de una manera inductiva. Entonces, esta es nuestra tercera reunión para los que nos acompañan por primera vez. Vamos a compartir ahí después, más adelante, tal vez nuestro contacto para que nos manden ahí su información, ya que tenemos información por medio de un WhatsApp y por medio de correo electrónico para mandarles ahí la información y el material que estamos trabajando, que también no es de mi autoría, vale la pena decirlo. Hermana Anita de Enríquez, que es maestra en el Seminario Teológico Centroamericano, pues compartió allí parte del material que estamos obsequiando prácticamente para que ustedes puedan hacer uso. Así que me alegra verles, escucharles algunos y vamos a iniciar agradeciéndole a Dios por este tiempo. Vamos a orar, así que si me lo permiten, vamos a orar unos minutos antes de iniciar. ¿Les parece? Oremos. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor, desde los rincones que nos escuchan. Bendecimos a cada una de las familias que están acá representadas, Señor, y te pedimos que podamos aprovechar este tiempo que tú nos has permitido para estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos dirijas por medio de tu Santo Espíritu y que sea de edificación para la vida de mis hermanos y para cada una de las familias que nos están acompañando, Señor, tanto de aquí de Guatemala como de otras partes que también se están agregando a esta reunión.
te agradecemos, Señor, porque nos permites estos medios también. Te pedimos que, Señor, funcionen perfectamente, Señor, para poder compartir tu palabra y que sea también de enriquecimiento en las vidas, para que ellos también puedan compartirla con sus vecinos, con sus familiares, con otras personas. Son favores que te pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, partiendo de esto, vamos a compartir la pantalla. Voy a poner mi presentación. Me disculpan ahí el retraso. Vamos a cerrar esto por acá para que no nos interrumpa, porque creo que en la presentación anterior estuve viendo ahí la grabación que me dicen si logran ver la presentación, por favor. Estoy compartiendo una Sí pantalla. se ve. Reglas de estudio, gracias. Excelente, muy bien, muy bien. Excelente, muy bien. Vamos pues, como les decía, esta prácticamente es nuestra tercera sesión, pero dentro del material ya es nuestra segunda lección, ya que la lección 1 fue prácticamente la bienvenida, la introducción y algunas reglas básicas que aprendimos, ¿verdad? Para acercarnos a hacer el estudio de la Biblia. Para quienes nos están acompañando por primera vez, pues tenemos ahí unos videitos en YouTube. Ahí tenemos un canal, no somos youtubers, pero estamos adentrándonos ahí al uso de la tecnología. Así que me perdonan, no somos expertos, pero aquí estamos pues también aprendiendo, igual que ustedes. Así que esta es sería nuestra tercera sesión de la segunda parte, ¿verdad? De cómo estudiar la Biblia. Y la semana pasada estuvimos viendo básicamente algunos aspectos fundamentales antes de empezar el estudio. Parte de ello, pues vimos algunas características que debemos de tener como estudiantes de la Biblia, algunas reglas básicas también para prepararnos al estudio de la Biblia y algunas herramientas. Entonces, ustedes lo van a poder ver ahí en los videitos si nos buscan ahí en el YouTube. Aparezco como Héctor Pérez y ahí están pues las sesiones anteriores. Pero por hoy nos toca ver las reglas de estudio, que era creo que lo que les aparecía ahí de primero, ¿verdad? Reglas de estudio, que son 3 pasos para un estudio exitoso. Y aquí me gustaría hacer un repaso con los que nos acompañaron la semana pasada para que vayamos poniendo al día los hermanos y hermanas que nos están acompañando en esta hora. ¿Quiénes se recuerdan cuáles eran los 3 pasos para un estudio exitoso? ¿Hay alguno de los presentes que se recuerde? Porque aquí es participativo también. ¿Alguien que se recuerde cuáles eran los 3 pasos para un estudio exitoso de la Biblia? ¿No? No, está bien, no hay pena. Vamos a recordarlos entonces juntos. El primer paso era, dijimos, la observación, que prácticamente se trata de aprender a ver minuciosamente el texto bíblico y aprender a conocer qué es lo que dice el texto bíblico. Y hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio, ustedes se van a dar cuenta, vamos a dar las pautas también para poder conocer cómo se hace esa observación y qué es lo que hay que hacer para poder observar detenidamente el texto y aprender a saber y a conocer qué es lo que dice el pasaje o el texto o el capítulo o el libro que estamos estudiando. El segundo aspecto es, o la segunda regla es la interpretación. Y ahí vamos a conocer qué significa el pasaje, qué es lo que nos está diciendo el texto y por qué está diciéndolo, a quién lo está diciendo, ¿verdad? Y vamos a aprender también ahí una forma para poder interpretar correctamente un pasaje de la Biblia. Y la tercera regla, o el tercer aspecto, es la aplicación. Y aquí ya básicamente después de haber hecho la observación, después de haber hecho la interpretación, pues hacemos una aplicación, pero no para otras personas, ¿verdad? Como lo decíamos la semana pasada, sino que para nuestra propia vida, para nosotros. Decíamos la semana pasada que la Biblia es como una carta de amor. Y cuando uno le escribe algo a una persona que ama, pues lo hace con toda la creatividad posible. Y Dios ha sido muy creativo al darnos su palabra. Él nos ha dado, pues, a través de un aproximado de 40 autores y más de 60 libros. Nos ha dado una riqueza ahí de conocimiento de su sabiduría, pero decíamos que es como una carta de amor para nosotros. Y es por eso que debemos
de aplicar la palabra, cualquier porción que leamos, a nuestra vida primero. Entonces, lo que vamos a ver hoy va a ser la regla número 1, que es la observación. Y con esto ustedes van a obtener pues ya las pautas para poder hacer una observación, leer y estudiar el texto bíblico desde este enfoque de observar detenidamente y de observar cada uno de los detalles para entender y conocer más exactamente qué está diciendo el texto. Esto, pues, para algunos parece imposible, ¿verdad? Pero conforme ustedes lo vayan practicando, que esta semana fue prácticamente ahí el ejercicio, y felicito a las hermanas, algunos hermanos ahí que estuvieron chateando conmigo y platicando aún por llamada, y que estaban haciendo ya ahí los ejercicios que estamos compartiendo, y se dan cuenta que a veces, pues ya al hacer la práctica, ¿verdad? Uno va descubriendo ahí la riqueza de este estudio. Pero es imposible hacer una interpretación correcta o aplicaciones correctas si no se hacen observaciones correctas, ¿verdad? Esto es importante tenerlo en cuenta al adentrarnos al estudio de la Biblia. Observaremos algunos textos como ejemplo y ahorita me gustaría que todos puedan activar sus micrófonos y no se preocupen ahí por el ruido o la bulla que puedan haber. Recuérdense que estamos en casa, dijimos la semana pasada, yo aquí estoy con mis hijos también, estoy en la sala de mi casa, perdón. Y mi hijo o mis hijos ahorita, uno está durmiendo, bueno, los quienes están haciendo su siesta, entonces, pero cuando están activos hacen ruido, así que me disculpan por eso, pero estamos en casa, así que pueden activar sus micrófonos, por favor, activen sus micrófonos y participamos. Y vamos a leer los textos y vamos a hacer unas observaciones generales, así a grosso modo, y vamos a tratar de contestarlas. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Esto quiere decir que aquí el texto, ustedes me van a ayudar acá. Pueden participar. ¿El dinero es malo? No. No, No. No, a ver, escuché a Giovanni y a Samuel. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no es malo? Porque el dinero es bueno, pero hay que saberlo administrar, pero tampoco hay que amar, o sea, como decir el tesoro, primero se ama a Dios, después va el dinero. El dinero sí, el dinero es bueno, pero hay que saber administrarlo. Ah, ok. Es un recurso financiero. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pero veamos que dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿verdad? Entonces no está diciendo que el dinero es malo, pero hay veces que, y tristemente yo he escuchado a veces en una oportunidad que fue invitado acá a una iglesia acá en Guatemala, cuando uno de los hermanos hizo esta lectura bíblica, dijo, hermanos, por eso no hay que tener dinero, porque el dinero es malo. Pero aquí Pablo no está diciendo que el dinero es malo, ¿verdad? Es el amor al dinero, poner todo todo ese amor, como bien lo decía Samuel, debe ser dirigido a Dios en el dinero, ¿verdad? Entonces poner el amor en la riqueza, en las posesiones, en los recursos que podamos producir, eso pues es lo que va a generar mal, ¿verdad? Va a generar males, dice Pablo, ¿verdad? Entonces, porque la raíz de los males es el amor al dinero. Muy bien, pasemos al siguiente pasaje. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 27. Y dice así, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Nadie es digno de participar de la cena del Señor? Porque aquí está hablando, en este contexto, está hablando del pan y la bebida, ¿verdad? La copa. Cuando vemos el capítulo 11 de Corintios, Pablo está Lo que pasa que, sí, hermano, lo que pasa es que para participar de la cena del Señor uno tiene que examinarse. Y por eso es que antes de participar en la cena del Señor, por lo menos aquí en mi congregación, nos tomamos un tiempo para ponernos a cuentas con el Señor. Ok, muy bien, bueno. Bueno, yo lo que sabía para
como decía la hermana, para participar en la cena del Señor, hay que nacer de nuevo. Primero, recibir a Cristo con el corazón y ser bautizado, como seguir el ejemplo del Señor Jesucristo para poder participar de la cena del Señor. Ok, ok, muy bien. Uno más, uno más. Con relación a lo que usted dijo, si éramos dignos o éramos indignos, obviamente desde que pecamos no somos merecedores, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, hemos sido destituidos, pero realmente por el sacrificio hemos sido comprados con sangre, entonces solamente nos queda a nosotros ponernos a cuentas con el Señor a cada momento, a cada instante. Okay. Como decía la hermana, examinarnos, ¿verdad? De hacer una autoevaluación de lo que estamos haciendo y sin esa exploración, por decirlo así, si no lo hacemos a conciencia, sí realmente estaríamos siendo culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Ok, ok. Bueno, más adelante ustedes van a descubrir cuando hagan un estudio inductivo de la carta a los Corintios, realmente qué es lo que está diciendo Pablo acá. Y para eso les voy a invitar a que busquen, creo que tienen ahí a la mano sus Biblias o sus dispositivos, y busquen el capítulo 11, versículo 26 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Si tienen ahí su Biblia, el primero que lo encuentre me lo lee y me dice qué versión está usando, por favor. Espero que más de alguno tenga una versión diferente a la Reina Valera o, si no, no hay pena, ¿verdad? Pero nos leen que dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Así pues, Ajá. así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es la Reina Valera de 1960. Excelente, hermano. Gracias, hermano. Hermano, recuérdenme su nombre. Olaguer. Olaguer. Ah, mucho gusto. Olaguer. ¿De dónde nos escucha? ¿De dónde nos está De viendo? Texas, de McAllen, Texas, frontera con México. Mucho gusto, hermano. Bienvenido. Pero somos de Veracruz. ¿Cómo recibió la invitación, hermano? Cuéntenos un poquito ahí, aprovechando. Tengo un chat, tengo un grupo. Ajá. Y en ese grupo me mandan información. El grupo se llama Alcanzando Budistas. Ah, qué bien, excelente. Entonces ahí llegó la invitación de parte de Moisés Humberto Mejía. Ah, excelente, sí. Hermano Moisés, sí. Él es uno de mis profesores en el seminario y que bueno, sí, él nos hace ahí la publicidad. Bienvenido, hermano Olaguer. Olaguer. Gracias. Olaguer, bienvenido. A tus órdenes, gracias. Gracias por acompañarnos. Es un privilegio tenerlo acá con nosotros. ¿Alguien más iba a decir algo? Yo tengo la nueva traducción viviente. Por favor. Léenos el 26 y el 27 entonces, por favor. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan y beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ah, ahí esta versión ya cambia, ¿verdad? Y dice de forma indigna, si se dan cuenta, ¿verdad? Bueno. No sé si alguien más quiere opinar respecto a esto. No me quiero ahondar mucho porque básicamente solo estamos haciendo... También tengo otra versión, hermano. ¿Alguien quería compartir? ¿No? Yo tengo la misma Reina Valera que leyó el hermano anterior. Ok. Gracias, amor. No, si alguien tenía... Yo tengo, hermano. Ajá, sí. Sí, hermana... Perdón. Sí, yo tengo Dios habla hoy y dice, de manera que hasta que venga el Señor ustedes proclaman su muerte cada vez que comen este pan y beben de esta copa. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ok, sí. Bueno, esta es una traducción bastante popular también y común y sí ahí hay algunos rasgos interesantes ahí en cuanto a
por ser una traducción católica, tiene los rasgos de la Eucaristía, ¿verdad? Pero está bien, hermana. ¿De dónde nos escucha, perdón? Solo es que no sé, su nombre es, ¿cuál es su nombre? Belén, Belén. de México. De México. Y también me enteré por el chat por el hermano Moisés. Ah, muy bien, bienvenida. Qué privilegio, es un gusto que nos acompañen y nos se puedan unir a este emprendimiento, a este estudio que el Señor nos está permitiendo compartir. Gracias por acompañarnos, hermanos. Pues les cuento, vamos a ir viendo algunos otros pasajes, pero más adelante lo que les puedo decir ahorita es que acá Pablo nos está diciendo que el que está en pecado no puede comer la cena, no puede participar de la cena del Señor. El texto acá está haciendo mención de examinar, sí, y ver la forma en la cual uno participa y entender realmente de qué se trata de la cena del Señor, porque el verso 26, Pablo dice, así pues, todas las veces que coman o que participen, ¿verdad? Del pan y de la bebida de esta copa, la muerte del Señor anunciáis, dice la Reina Valera. Es el anuncio de la muerte, pero también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo cada vez que comemos la copa, pero también recordamos la venida de Cristo. Y esto es en algún momento dado de prestar atención, ya que a veces hay hermanos que tristemente llegan a la iglesia y porque se sienten pecadores o porque han pecado, no participan, y eso no es lo que eso no es lo que está diciendo Pablo en esta carta, en esta porción específicamente. Pero más adelante, con las herramientas que vamos a dar, les voy a invitar a que ustedes puedan hacer un estudio inductivo de esta carta, de esta porción, y puedan examinar ustedes detenidamente este texto de qué es lo que está diciendo realmente Pablo. Pero ahorita solo quiero darles esa pequeña muestra ahí. Pasemos a esto, que esta es la carta que estamos estudiando en el estudio inductivo, Filipenses 4:3. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Algunos de ustedes ya se lo saben de memoria. Es un texto que aprendemos en la escuela dominical o que nos enseñan desde niños en la iglesia y que a veces, por ejemplo, yo les soy sincero, yo creo que compartiendo un poquito mi testimonio, yo llegué ya de adulto a la iglesia, yo fui convertido a los 22 años y el Señor a esa edad me alcanzó, y uno de mis pasajes que empecé a explorar y a aprender de memoria fue: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero les cuento, como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, puedo irme a parar ahí al puente más alto, y como nos están escuchando en diferentes partes del mundo, piensen en el puente que ustedes tengan ahí más cerca y que sea el más alto. Y me tiro del puente, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Eso está diciendo Pablo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué Pablo está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Podemos hacer todo lo que queremos? No. No. ¿Cómo sabemos que no podemos hacer todo lo que queremos? Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cualquiera puede participar, hermano. Están en libertad de darme sus opiniones aquí, por favor. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Muy bien. ¿Quién habló? Por favor, solo se presentan y me dicen sus nombres porque no puedo verlos a todos aquí, ¿verdad? Pero Brenda Bonilla. Gracias, Brenda. Muy bien, muy bien. Excelente respuesta. Hermano, considero que todo mientras esté en el plan de Dios, pues es bueno, ¿verdad? Entonces, si vamos a hacer algo que no está en el plan de Dios, obviamente el plan de Dios es que seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma, que seamos beneficiados. Entonces, no podemos, perdón, no podemos hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios, que sería como que descuidar el templo que somos nosotros. Ok, gracias. Gracias, David. Perdón. En el contexto que es, o sea, como normalmente, ahorita nos estás enseñando esto y como normalmente lo hacemos acá, en el contexto de la palabra, aquí está hablando que él anteriormente sufrió y ha sufrido y ha estado en abundancia. Los versículos 11 y 12 antes de llegar al 3. Léanos porque eso era lo que les quería animar. Y tal vez todos los hermanos que tienen ahí su Biblia a la mano busquen Filipenses 4:11. Vamos a leer del 11 al 13. Por favor. El 11. Hola, Guerrero. El 11 dice: no lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contenerme con lo que tengo.
sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñando, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y Todo entonces, lo puedo en Cristo que me fortalece. muy bien, así es. A veces podemos tomar textos bíblicos para memorizar, para aprender, que era lo que hablaba la semana pasada. Podemos, pero a veces cuando hacemos estas memorizaciones, no es que esté mal, pero a veces si aprendemos o le enseñamos a los niños solo este texto, yo he dado clases, tanto en la iglesia como también en algunas instituciones que el Señor me ha permitido servir. Yo les contaba también que he podido trabajar en instancias donde se enseña la Biblia, yo he tenido ese privilegio. Y un niño me dijo la otra vez, sí, pastor, bueno, en ese entonces me decía, profe, sí, ese texto ya me lo sé de memoria, pero yo tanto que le he dicho al Señor, Señor, todo lo puedo en ti, quiero volar, pero no puedo volar, me decía como Superman. Entonces, a veces cuando sacamos textos de su contexto, faltan. Nos quedamos en Filipenses 4:13 y entonces decíamos que es importante ver entonces de qué estaba hablando Pablo y a qué se refería con todo lo puedo en Cristo me fortalece. Pero me dicen si pueden ver ahí la pantalla. ¿Sí? ¿Ven el Sí. texto de Filipenses? Sí. Ahí está, ya está la pantalla puesta. Gracias, hermano. Bueno, vamos a pasar porque el tiempo nos agobia. Quiero hacer que hagamos un ejercicio, hermanos, y espero que nos funcione aquí con esto de la tecnología. Vamos a hacer ahí unos pequeños ejercicios. Entonces, decíamos, solo para que quede claro, ¿verdad? Pablo está hablando en un contexto que él ha pasado necesidades, ¿verdad? Él ha aprendido del contentamiento. Eso es lo que él ha aprendido, a estar contento cualquiera que sea su situación, sea que tenga dinero o sea que no tenga. Él ha aprendido a contentarse y entonces es ahí donde él puede decir que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Y lo mismo podemos decir nosotros hoy, ¿verdad? En medio de esta situación, en medio de estas crisis, en medio de estos problemas. Yo no lo sé, pues de todos ustedes, hermanos, habiendo hemos tenido el gusto de platicar definitivamente, sobre todo los que se están agregando hoy. No sé cómo están sus finanzas, no sé cómo están pasando ahorita la situación económica, pero Pablo nos va a enseñar eso en la carta de Filipenses, que él aprendió a estar contento cualquiera que fuera su situación y a contentarse con lo que no tenía, pero también con lo que no tenía, dice él. Entonces, pero eso lo vamos a ir viendo conforme ustedes van haciendo la lectura, que la carta de la Filipenses es la que estamos haciendo el estudio y vamos a pasar a este texto, Juan 20:28. Y no sé si ustedes ya han leído el Evangelio de Juan, pero ¿quién dijo esto? Señor mío y Dios mío, en Juan 20:28. Si lo buscan ahí a tiempo van a saber quién lo dijo. ¿Quién dijo esto? Señor mío y Dios mío. Tomás contestó, tú eres mi dueño y mi Dios. Ahí está. ¿Quién dijo eso entonces? Tomás. Tomás. Tomás, ¿verdad? Así de fácil. Ahí contestamos la pregunta cuando vemos un texto así que no está completo. Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Bueno, ¿quién dijo eso? Es una pregunta que vamos a aprender a hacernos. Y también vale la pena decir que cuando leemos este evangelio, para entender el contexto de toda esta carta, que es una carta también que es dirigida del apóstol Juan a los creyentes, ¿verdad? Él escribe cuál es el propósito de su evangelio. Y ese propósito lo encontramos en el versículo 30 y 31 del capítulo 20. Para entender todo el evangelio de Juan, es importante tener presente estos dos versículos, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer, pero ahí se los dejo. Igual ustedes van a tener un videito más adelante para poder repasar y ver. Y vamos a pasar al siguiente texto. Vamos a ir un poquito rápido porque quiero que aprovechemos el tiempo para hacer el ejercicio que me gustaría que hagan, sobre todo que ahorita hay un bonito grupo, ¿verdad? Entonces ahí vamos a partirlos ahí en grupos de 3 tal vez para que puedan compartir y ahí aplicar un poquito de los conocimientos que estamos aprendiendo. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 19. Y dice el apóstol Pablo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué piensan ustedes? ¿Habían leído este texto? ¿Han leído esta carta a los Corintios? ¿Han leído el capítulo 15? ¿De qué habla el capítulo 15 en esta porción? Busquen la carta a los Corintios capítulo 15, por favor.
Y busquen ahí de qué está hablando Pablo. ¿Por qué Pablo dice eso? Somos conmiserados, somos los más conmiserados de todos, los más dignos de conmiseración de todos los hombres, si esperamos en Cristo. ¿De qué está hablando Pablo ahí? Hermano, déjeme leerle la nueva traducción viviente. Ajá. Dice, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Ah, ok. Ahí ya con una versión pues ya queda un poquito más claro, ¿verdad? Pero ¿de qué está hablando todo este capítulo Pablo? Y por lo general las versiones, las traducciones nuestras, todas las traducciones le tienen un título a los capítulos. ¿Qué título aparece ahí? La resurrección. La resurrección de los muertos y de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo va a ser el momento cuando Cristo venga y cuál es la vida que nosotros tenemos aún después de muerte? Entonces Pablo está hablando de esto ahí, ¿verdad? Bueno, hemos visto entonces ya que esto solo es una, grosso modo, una pequeña muestra de cómo podemos observar nosotros el texto bíblico, cómo nosotros podemos ir haciéndonos preguntas para entender el texto bíblico. Y tenemos que leer a veces varias veces detenidamente y tratar de ver cada uno de los detalles de lo que nos está hablando el texto. Y para eso vamos a aprender 7 preguntas. Vamos a aprender a contestarnos 7 preguntas que son las básicas para hacer un estudio inductivo. Y veremos estas preguntas en una práctica que vamos a hacer a continuación. Así que vamos a armar grupos, pero vamos a ver cuáles son esas 7 preguntas así rápidamente. La primera pregunta que nos vamos a contestar es ¿quién o quiénes? Y estos son los personajes del texto. ¿Quiénes son los personajes? ¿Quién está diciendo qué cosa? Como el texto que leímos de Juan 20, ¿verdad? Descubrimos que era Tomás el que estaba hablando. ¿Y quién era Tomás? Era un discípulo de Jesús. ¿Qué relación tenía? ¿Quiénes son los involucrados? ¿Quiénes más aparecen ahí? ¿Quién escribió lo que estamos leyendo, verdad? ¿Quién es el que está hablando? ¿Qué dice de ellos, verdad? ¿De quién es o de quiénes está hablando el texto? Entonces, estas son preguntas que se hacen con la primera, ¿verdad? ¿Quién o quiénes? En cuanto a los personajes que aparecen ahí. ¿Qué o cuáles datos son importantes en el texto? ¿Qué eventos están pasando? ¿Qué eventos se mencionan? ¿Qué está sucediendo en la historia, en la narración o en la lectura del texto que estamos haciendo? ¿De qué está hablando? ¿Qué son los acontecimientos, lo que está sucediendo? ¿Cuáles son las doctrinas? Cuando hablamos de doctrinas, hablamos de, por ejemplo, la salvación, ¿verdad? Es una doctrina la salvación, ¿verdad? El infierno es otra salvación, es otra doctrina, ¿verdad? El cielo es otra doctrina. Entonces, la resurrección. La resurrección, exacto. Y nos hacemos la tercera pregunta, que es ¿cuándo? Aquí es una forma cronológica, está hablando de tiempo. Y en la Biblia vamos a descubrir que hay varios tipos de tiempos también. Hay tiempo pasado, tiempo presente. Y ya cuando uno se sumerge al texto original, pues encontramos una serie de tiempos que hay en el texto bíblico. Pero para poder adentrarnos en nuestras traducciones nos han ayudado bastante a entender en qué momento está hablando el escritor o el autor o en qué tiempo sucedió. Y hay evidencia arqueológica de todo esto. ¿Cuándo fueron los relatos? ¿Cuándo sucedieron? ¿Bajo qué circunstancias sucedieron, verdad? La cuarta pregunta es ¿dónde? ¿Dónde, verdad? ¿Cuál es la ubicación de estos eventos? ¿Dónde sucedió? ¿Dónde se está dando relato? ¿Dónde lo dijo, verdad? ¿O dónde está la persona que está hablando, verdad? ¿O que está escribiendo? ¿Dónde aconteció el hecho, verdad? ¿O dónde fue que se narró el evento? La quinta pregunta es ¿por qué? ¿Verdad? Y aquí son básicamente las razones por las cuales pues se están mencionando los hechos, ¿verdad? ¿Por qué fue escrito? ¿Por qué lo permitió Dios? ¿Por qué se menciona, verdad? ¿O por qué lo menciona el escritor? ¿Por qué se omitió? ¿Por qué no se dijo, verdad? Son preguntas que podemos hacerle al texto. La sexta pregunta sería ¿cómo? Esto pues básicamente tiene que ver con datos o eventos mencionados, cómo sucedió, qué lo causó, cuáles fueron las circunstancias. La séptima pregunta es ¿y qué? Esto ya tiene que ver con nosotros en cuanto a una aplicación preliminar, he dicho acá. ¿Por qué? Porque tenemos que descubrir cuál es el propósito del texto. ¿Por qué fue escrito el texto? ¿Qué implicaciones o qué enseñanza tiene para mi vida?
Y claro, después de hacernos estas preguntas, ¿qué voy a hacer con lo que estoy aprendiendo? ¿Qué voy a hacer, verdad? ¿Cómo voy a responder a lo que el texto me está demandando, a lo que la escritura, como dijimos, a esa carta de amor nos está pidiendo que hagamos? Y en conclusión, bueno, no sé si ustedes habían pensado, ¿verdad? Pero ¿qué tanto se podía observar en el texto, ¿verdad? ¿Qué tanto se podía aprender? No sé si ustedes habían hecho esto antes, y si no, pues espero que estén emocionados como yo, de poder aprender juntos. Y claro, esto no es todo, esto es solo una pincelada de todo lo que vamos a ver y de todo lo que vamos a aprender en las próximas lecciones, y cómo a través de la palabra del Señor vamos a descubrir una riqueza en el conocimiento de Él. Entonces, hagamos un repaso. Algunos de ustedes ya hicieron sus lecturas. No nos va a dar tiempo para ahondar esto, pero algunos de ustedes ya empezaron con los ejercicios que estoy compartiendo, y a los hermanos que nos están conectando, pues de igual manera, ahí les voy a dar el acceso para que puedan ver los videitos anteriores y ustedes puedan tener un poco más de contexto de todo lo que hemos estado aprendiendo, aunque estas prácticamente es el inicio, ¿verdad? El arranque del estudio que estamos haciendo. Las primeras 2 sesiones fueron básicamente introductorias, ¿verdad? De dar algunas recomendaciones, ¿verdad? Y algunas herramientas electrónicas, porque ahorita con la tecnología, pues hay varias herramientas electrónicas que nos facilitan el estudio de la Biblia. No quiere decir que nos van a hacer como el microondas, ¿verdad? Que pensamos que se mete la comida y ya sale hecha la comida. No, tampoco. Hay que prepararle. El microondas por lo general solo sirve para cocinar o para calentar, ¿verdad? No para hacer la comida, ¿verdad? Hay que echarle los condimentos, hay que preparar todo ahí. Para las mujeres que nos acompañan, o si ustedes, varoncitos, pues como yo, también saben un poco de cocina, pues saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Todo lleva su preparación. Entonces, vamos a aprender qué es lo que no sabíamos tal vez antes, ¿verdad? O tal vez algo nuevo, o tal vez a los hermanos que nos acompañan de otros países, tal vez si ustedes ya han tenido también estos conocimientos, que los puedan compartir también con nuestros hermanos acá en Guatemala, que la mayoría somos de acá de Guatemala, pero es un privilegio que nos acompañen hermanos de otras partes del mundo. Eso nos hace ser iglesia también, ¿verdad? En estos tiempos que nos podemos unir a través de la tecnología. Y por último, pues también vale la pena también ver qué texto voy a memorizar. ¿Qué texto vale la pena memorizar de la carta a los Filipenses, que es la carta que vamos a estar sumergiéndonos y aprendiendo más de él? Y de ahí vamos a pasar a la segunda regla, que es la interpretación. En esto nos vamos a ahondar un poquito más. Va a ser cómo podemos comprender el significado. Claro, después de haber hecho unas correctas observaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que el mensaje, el texto nos está diciendo? ¿Cuáles son las implicaciones o los acontecimientos o los momentos que más en algún momento dado tiene el texto que decirnos a nosotros? Y en su época que fue escrito, en qué contexto cultural, geográfico. Vamos a ver muchas otras cositas más que ahorita básicamente no nos da el tiempo, pero lo vamos a ver más adelante en nuestras próximas sesiones. Y así llegamos entonces a este momento, que era lo que yo quería que disfrutáramos hoy. Vamos a hacer los grupos, así que busquen ahí en sus Biblias Marcos 4:35. Por cierto, no sé si se me escapó decirles que anotaran las preguntas, pero si quieren, anótenlas ahí rápidamente. Voy a repetir las preguntas que tienen que contestar. Las 7 preguntas son: ¿quién o quiénes? ¿Qué o cuáles? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y qué? Repito una vez más. ¿Quién o quiénes? ¿Qué o cuáles? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? Entonces ustedes, espero que ya las hayan anotado ahí. Y vamos a tratar de hacer aquí el grupo que vamos a dar 10 minutos. Espero que nos alcancen los 10 minutos, disculpen. Pero voy a compartir, perdón, acá. No sé qué pasó con... Perdón si alguien me habló, no lo escuché. Yo me perdí un poquito. Perdone, ¿qué versículos vamos a ver? Sí, vamos a observar y tratar de responder las preguntas que les dicté a este pasaje de Marcos. Entonces... ¿Marcos qué? Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. No sé si lo pueden ver ahí en la pantalla.
no, es que no No. sé mi compu que se Aquí acabo de poner, sí, el texto. sí, el texto del versículo, el capítulo. Ok. Ya lo tengo aquí, gracias. Ok. Sí, vamos a tratar de respondernos las preguntas que les repito si quieren. A ver, vamos a leer Marcos 4, 35 al 41. Vamos a responder quién o quiénes son los personajes, qué o cuáles son las circunstancias que están pasando, cuándo, la secuencia cronológica, dónde están pasando los eventos, por qué, cuáles son las razones, cómo y qué. Entonces, vamos a... Perdón. No sé si pueden ver las preguntas ahí. A ver. Marcos 4, 35 al 41. A ver, vamos contestando. Ay, perdón. Me faltó esto. ¿Sí me escuchan, hermanos? Sí. Sí. Okay. Ahorita sí aparecieron aquí las preguntas. Ok. Gracias. Perdón que las había puesto en una diapositiva y no sé por qué creo que no guardé cuando las había puesto. Ahorita lo dicen lo que estaban haciendo la lectura. A ver, cuéntenme ahí, tal vez pueden participar, hermanos, también nuevamente, activen sus micrófonos y me van diciendo, ¿qué encontraron ustedes en el texto? Si quieren, voy a ir diciendo nombres para que todos puedan participar, hermanos, así rápidamente. Maribel, no sé si nos escuchas. Hermana Maribel, ¿está por ahí todavía? Hermana Mayori, ¿nos escucha? Sí, pastor. Ok. A ver, Mayori, ¿qué encontró usted en alguna de las preguntas que solo escoja una y usted nos dice qué encontró en esa pregunta? Pues estaba viendo donde dice quién o quiénes. Ajá. Estaba viendo aquí que decía que era una multitud. Ah, muy bien. Y ahorita estoy buscando las demás. Ok. No, está bien. Excelente. ¿Qué pregunta fue la que se hizo para responderse, para encontrar esa respuesta? ¿Qué pregunta usó ahí para encontrar que era una multitud? Porque leí que decía quién o quiénes, entonces me puse a leer. Ah, ok. Y aquí encontré el pasaje que decía que... ¿Quiénes están ahí participando, verdad, en el texto? Muy bien. Son personajes. Ese es del pasaje anterior. Se está refiriendo que los deja. Ajá. Y entonces ya empieza el pasaje del que se va a hablar del 35 en adelante, al 41. Y se está refiriendo ahí quién, pues obviamente está hablando, quiénes participan. Participa Jesús y participan los discípulos que iban en la barca. Ajá. Muy bien, hermano. Hermana Mayori, no sé, gracias, hermano Mayori, gracias, hermano Olager. Bueno. Samuel, ¿nos yo estaba viendo aquí que dice, en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Ajá. Entonces él estaba con la multitud hablándoles la palabra, pero en ese momento él se refería que él se fueron al otro lado y únicamente con sus discípulos. Para cruzar al otro lado del mar, dice aquí la Biblia. ¿Eh? Ok, muy bien. ¿Qué pregunta se despidió de la multitud? Esa respuesta? ¿Perdón? O sea, se despidió de la multitud y siguió el camino únicamente con sus discípulos. Ajá. ¿Qué pregunta usaste, Samuel? ¿Qué pregunta busca? Esta es la quién y quiénes. Ah, ok. O sea que, ahí está hablando de quiénes se despidió de las personas y a quiénes tomó para seguir el camino, a cruzar al otro lado del mar. Ok. ¿Y quiénes son los personajes ahí entonces? ¿Quiénes aparecen? A ver, hermano David, ¿quiénes aparecen ahí? Está Jesús, los discípulos, está la multitud, Ah, ok. Pero también menciona que había otras barcas. Muy bien.
Sí, quedémonos ahorita en los personajes. Muy bien. No sé si ya me escucha. No sé quién. Brenda. A ver, cuéntenos qué más encontró usted, Brenda. No sé si ya no participamos. Brenda, ¿me escucha? No sé si me escucha Brenda. No sé qué Brenda, pastor, si Brenda Bonilla o Brenda Quiroga. Perdón, Brenda Bonilla. Estoy viendo aquí Brenda Bonilla. Amén. Utilicé la pregunta que dice ¿cuándo? Ajá. Y leía en el primer versículo, que es el 35, decía ese mismo día cuando llegó la noche. Muy bien. Ok. Entonces, Amén. ¿qué pregunta usó usted ahí para? ¿Cuándo? Ajá. ¿Cuándo? Ok, muy bien. Ahí en el cuándo yo también encontré que Ajá. fue después de que estuvo en el monte donde dijo las parábolas. Ajá. En ese día como referencia. Exacto. Terminó de decir las parábolas, despachó a toda la gente o las despidió. Y entonces ese mismo día, pero ya en la noche fue cuando ocurrió los sucesos que comenta aquí los versículos, estos versículos. Sí. Bueno, y ahí podemos seguir observando y viendo quiénes son los personajes. Muy bien, Jesús, qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Cuáles son lo que ellos hicieron, ¿verdad? Bueno, estaban con una multitud, si bien, como anteriormente, pues él estaba compartiendo, ¿verdad? Y dio varias parábolas. Pero después ya Jesús empezó a despedirse a la multitud, pidió a sus discípulos que fueran al otro lado. ¿Pero al otro lado de qué? Del mar. Ah, muy bien. Y cuando nosotros pensamos en un mar, pues para los que vivimos cerca de alguno de los puertos, ¿verdad? Pensamos en la vida, en el mar la vida es más sabrosa. Así dice la canción, hermano. Así dice un corito por ahí. No. Bueno, sí, pensamos en un mar, ¿verdad? En un espacio de agua amplio. Conectado al océano. Exacto. Pero fíjense que... Pero aquí realmente se estaba refiriendo a una laguna, no a un mar interno. Exacto. Fíjense que cuando vemos en el mapa, aquí les puse un mapa, no sé si logran ver mi mapa. Ándele, perfecto. Sí. Ahí voy a copiar ese. Ahí lo sacamos de Google y ahí pusimos una pequeña barca ahí que no era... Muy bien. No era igual a la que Jesús usó, ¿verdad? Pero ahí estamos haciendo el experimento. Solo para graficarlo, para que ustedes imaginen, ¿verdad? Cuando pensamos que Jesús fue al otro lado, lo primero que viene a nuestra mente es que Jesús, bueno, voy a hablar en buen chapín, con su perdón ahí de los hermanos de México y de Estados Unidos. Pero tal vez de México tenemos algo en común, porque aquí hablamos mucha, decimos. Bueno, mucha, vamos al otro lado, dijo Jesús. Cuando pensamos que fue al otro lado, pensamos que hizo eso, ¿verdad? ¿Cuántos piensan que Jesús hizo eso? Solo díganme sí. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, vamos al otro lado, hizo eso. Para allá hubiera ido yo, sí, para el otro lado. ¿Verdad? Porque es al otro lado, ¿verdad? Pero el mar de Galilea es un lago enorme, enorme. Y el cual, pues también ustedes ahí, cuando hagan el estudio de este Evangelio de Marcos, si puedan comprobar cuáles son las dimensiones que tiene este lago, también se van a dar cuenta de la magnitud que tiene de tamaño. Es un lago grande. Y por ende, pues también en la época que Jesús vivió, pues las embarcaciones no eran tan grandes, eran balsitas como la que les ilustré acá, pero Jesús no cruzó de esa forma. Vean ustedes. Decimos que Jesús salió respondiendo una de las preguntas que le podemos hacer al doctor es, bueno, ¿dónde estaba Jesús? Busquen Lucas 5:1. ¿Dónde estaba Jesús? ¿En dónde estaba él parado cuando él les dijo a sus discípulos que fueran? No sé, pero sería en Capernaum. Ok. Leamos qué dice Lucas 5:1. A la orilla del lago de Galilea. Ajá, muy bien. Lucas 5:1 dice. Lago de Galilea. Ok. Pero hay una en la Reina Valera. ¿Sí? ¿Alguien más quería decir? Ahí también hay una observación porque
el mar el lago y el mar, o sea, se referían a él con diferentes nombres. Ajá, Luego nos ajá. podemos confundir. Sí, sí. Pero Yo encontré el lago de es un Genezaret. lago. Es un lago y es la orilla. Por eso les puse acá la gráfica, ¿verdad? La gente veía el lago y es un lago realmente enorme, pero también le llamaban el mar. Lo sabemos porque Jesús dice que fue al otro lado. ¿Y qué fue lo que fue a hacer? Bueno, Marcos 5.1 nos da la muestra de a dónde fue Jesús después de que salió de este lugar. Marcos 5.1. ¿Qué dice Marcos 5.1? Y vinieron a la otra parte de la mar, a la provincia de los Gadarenos. Ajá, el otro lado del mar, dice, la otra parte del mar. Y es básicamente así como podemos visualizar entonces para entender qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Jesús salió de un lugar y fue a otro lugar, pero la misma escritura nos da pues, la muestra, ¿verdad? De dónde estaba Jesús, qué era lo que estaba haciendo, pero para eso tenemos que tomar tiempo de leer y de comparar y de hacer las lecturas que básicamente es con las preguntas que estamos viendo y podemos hacer este estudio y entonces ya ilustrarlo con un lago y poder ver de dónde a dónde fue que Jesús cruzó este mar, ¿verdad? Y por supuesto, pues una tormenta, era de noche, dice el texto, ¿verdad? Y ahí hay otros detalles que por cuestiones de tiempo no nos da para abordar, pero básicamente estos solo son ejemplos, hermanos, solo son ejemplos para que ustedes puedan empezar a hacer su estudio inductivo en la carta a los Filipenses. Para la próxima semana, bueno, este básicamente es el final de mi presentación. Espero que pasen un feliz fin de semana y espero que disfruten ahí al lado de sus seres queridos también el tiempo. No sé cómo están las cosas en otras partes del mundo, pero al menos aquí en Guatemala todavía seguimos confinados, aunque estamos tratando de regresar a la normalidad. Ya se abrieron varios comercios y varias cosas, pero todavía pues seguimos también con un toque de queda en diferentes municipios y departamentos, pues se está manejando de diferente manera este tema de la pandemia, porque hay un semáforo de colores que nos permite hasta movilizarnos o no movilizarnos, dependiendo de la región del país donde vivamos. Y les agradezco a nuestros hermanos que se conectaron el día de hoy. Básicamente, pues las herramientas y las preguntas del cuestionario que les compartí, se los voy a compartir, hermanos, a los que se me conectaron hoy. No sé si hacía falta alguien más, alguien de México, creo yo, no sé si se logró conectar después porque nos desconectamos. No sé si me escuchan. Si no, vamos a referir al hermano Moisés ahí que nos dé el dato. Pero de mi parte, hermanos, yo les agradezco por haber participado el día de hoy. Les deseo que el Señor les bendiga. Y gracias, hermanos, que han apartado este tiempo para que podamos aprender juntos y conocer juntos de estas herramientas que el Señor ha permitido también, que no son ideas mías, sino que son básicamente herencia, ¿verdad? De muchos hermanos en la fe que han invertido su vida y nos han dado a nosotros hoy pues una forma para poder estudiar correctamente la palabra del Señor y a la vez también aprender y descubrir cosas. Y por supuesto vamos a ver ahí algunos otros autores que nos dan también luz en cuanto al texto bíblico. Así que me gustaría, bueno, no sé si alguien siente en su corazón despedirnos con palabras de oración, que lo pueda hacer, por favor. Amén. Gracias. No sé quién habló. David. Gracias, David. Oremos entonces. Bueno, Señor y buen Padre que estás en gloria, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que nos permites de poder aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por la disposición de los corazones de nuestros hermanos, Señor, de poder aprender, de poder apartar este tiempo para ti, Señor, para poder edificar cada una de sus vidas, de sus corazones. Que seas tú, Señor, quedando en la vida de ellos, en la familia, y que esa semilla que hoy estamos sembrando, Padre Santo, el día de mañana dé fruto al 100%. En el nombre poderoso de Jesús, provee lo necesario a cada hogar representado en este grupo, Señor,
Y tenemos, Padre, que tú tienes el control de nuestros tiempos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones. Amén. Amén. Gracias. Les Amén. agradezco, hermanos. Y bueno, cualquier cosita, pues ahí vamos a estar siguiendo la conversación en WhatsApp y por correo electrónico. Ahí lo vamos a agregar entonces al correo, hermano, para que Te reciba el agradezco, material. muy excelente la conferencia que diste y aprendí bastante, cuando menos ya vi otro panorama y lo voy a poner en práctica. El ejercicio también fue muy bueno. Muchas Sí, gracias. no, gracias, hermano, por Muchas haber gracias, aceptado la de verdad, invitación, acompañarnos. Gracias. Esto es lo que necesitamos, este tipo de prácticas. No, ánimo ahí. Gracias por darnos el privilegio de acompañarnos, hermanos. Que tengan una feliz noche. Gracias por su tiempo, hermanos. No queremos robarles más de su tiempo ahí. Hemos establecido 1 hora y queremos ser puntuales, aunque tuvimos hoy unos problemitas técnicos ahí con la maquinita, pero les agradezco por su paciencia. Gracias por acompañarnos, hermanos y hermanas. Y bueno, ahí estamos a la orden. Que el Señor les bendiga y ahí les mando un fuerte abrazo a la distancia. Que pasen feliz noche. Nos vemos Gracias. la próxima semana. Dios les bendiga. Bendiciones. Feliz noche. Gracias.